Muy buenas, aquí estamos en vuestro canal de producción musical, un canal en el que podéis aprender muchísimo sobre muchas cosas de sonido y en el caso de hoy vamos con análisis guapísimos de estos plugins de Waves. ¡Míralos! 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 Pues vamos a ver cómo se comportan a nivel de ecualización, a nivel de compresión, cómo colorean. Pues bueno, ¿os parece interesante? Pues vamos a la intro y... Hola, soy Feraslanz y vamos a aprender muchísimo, ¡muchísimo! Sobre todas estas cosas de los plugins todo en uno, de análisis, guapísimos. ¡Dentro intro! Como siempre os digo, la interacción me ayuda muchísimo. Que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis. ¿Que no te has suscrito? Pues suscríbete, no te pierdes nada. Aprenderemos muchísimo, seremos una comunidad espectacular. Y sin más, vamos con los análisis porque este vídeo va a ser bastante largo. Si queréis mirar un plugin u otro porque veis que se os hace muy largo el vídeo, pues ahí abajo también pondré los capítulos para que podáis pasar a uno u a otro. Súper fácil. Vamos allá. Vale, pues ya estamos aquí y vamos con este plugin de Chris Loralji, dedicado para baterías. Vamos a poder trabajar independientemente nuestro bombo, nuestra caja, nuestros toms, overheads, room y nuestro cencerro. Vamos a ver la lectura que hace esto. Bueno, pues como vemos, simplemente abrirlo ya nos está variando mucho, pero es normal teniendo en cuenta que tenemos aquí una reverb. Entonces, primero que nada, yo lo que haría con este plugin, no solo para analizarlo, sino para en general utilizarlo, este tipo de plugins lo que haría directamente es desactivar todas sus opciones. Dejamos todas sus opciones desactivadas y en este momento sí que estamos viendo cómo colorea este plugin tal cual simplemente poniéndolo. Pues como vemos tenemos seleccionado bombo y nos está haciendo una ecualización que se supone que es específica para bombo y que va a funcionar en general bien. A mí no me termina de convencer este hueco aquí tan bestia. Estamos hablando de un corte de 20 dB en 400 Hz, que dices, bueno, sí que es verdad que en general en el bombo suelen molestar esas frecuencias, pero también depende mucho del estilo que estemos trabajando. Si estamos trabajando rock o metal, sí que solemos hacer este hueco aquí, solemos darle más cuerpo y solemos darle también brillo en frecuencias medio altas. Pero en este caso, pues bueno, si estuviéramos trabajando a lo mejor un bombo de otro estilo, más, a lo mejor un rollo más jazz, un rollo mucho más orgánico, pues igual este tipo de ecualización no nos termina de funcionar. Vamos a activar la ecualización de graves y vamos a darle sub y vamos a ver qué es lo que hace. Pues con este podríamos controlar ese enfatizamiento y podríamos bajarle un poquito, pero bueno, de momento veo que estos medios no los vamos a poder controlar. Vamos a darle a lower. Tenemos ese mismo punto un poquito más arriba. Una campana bastante, bueno, bien, no es muy ancha, tampoco es muy estrecha, puede ser bastante funcional. Y vamos a ver la opción upper. Pues es lo mismo, pero un poquito más arriba. Seguimos sin poder controlar este hueco que nos ha generado aquí. Pero sí podríamos darle un poquito más sobre 150, que bueno, a veces hay algunos bombos que pueden estar ahí. Vamos ahora con los agudos, a ver qué podemos controlar. Tenemos esta primera opción, que parece que nos sube todo. Parece que estaría el peso sobre aquí, pero bueno, en general nos sube toda esta franja de agudos. Incluso un poquito también los medios. Vamos a ver la siguiente opción que pone top. Se bajaría un poquito y estaríamos un poquito en medios agudos, además con una campana bastante ancha. Bastante parecido a la ecualización tipo Pultec, por lo que vemos aquí. Y bueno, vemos que podríamos sumar o restar máximo. Podríamos restar unos 12 dB, bueno, unos 10 dB, que aquí estaría bien, pues me pone menos 10. Y podríamos sumar aproximadamente... pues eso, unos 10 dB también. Vamos con esta última opción y esta lo que hace es subir un poquito más arriba. Con lo que vamos a poder controlar más el aire. Vamos a ver cómo colorea la compresión. Pues directamente lo único que hace es un pequeño empuje, da un pequeño push de volumen, como pone aquí, pero parece que a nivel de coloreo no hace más, sí que seguramente está generando armónicos. Y luego vamos a ver una cosa curiosa en este compresor de este tipo de plugin, que normalmente aunque tengamos esto aquí abajo del todo, mientras tengamos activo el plugin de compresión vamos a tener cierta compresión. Vamos con la siguiente opción a ver si hace algo. No hace nada a nivel de coloración, seguramente genere más distorsión. Y en el whale este, o wall, con esta opción sí que da un poquito más de booster. Vamos a ver la diferencia de estar así a estar así. Bueno, ganamos como 2 o 3 dB.
Vamos a ver mejor esta opción de compresión, poniendo un tono puro. Vamos a poner un tono, por ejemplo, a 440 y vamos a ponerle el ecualizador. Y ahora vamos a ver realmente qué es lo que está haciendo este compresor. Como vemos, tal cual, sin activar el compresor, pues no está generando ningún tipo de saturación, no está generando nada de riqueza de armónicos, pero en el momento que lo activamos, pues en este caso parece que tampoco nos está generando muchos armónicos. Vamos a darle un poco de volumen y en ningún momento nos está generando distorsión. Vamos a darle spank y aquí en la opción más dura, más heavy, sí que nos empieza a generar un par de armónicos. Había testeado así por encima esta opción de plugin, pero la opción de paravoces, y sí que me generaba más armónicos desde la opción básica. Bueno, pero lo veremos luego. Como vemos, si lo ponemos a -10, sigue generando ahí armónicos, están muy bajitos, pero bueno, aquí no se ve del todo bien. Por lo que vemos, para baterías parece que es un compresor bastante cristalino. También habrá que ver cómo funciona en la caja y en el resto de opciones. Vamos a seguir. Luego tenemos la opción de reverb, que obviamente nos va a colorear muchísimo la señal, como vamos a ver ahora. Y como vemos, obviamente, esta reverb nos está coloreando mucho el sonido del bombo. Pero como vemos es bastante estático, es una ecualización estática. Normalmente con la reverb tenemos una ecualización más viva. Voy a insertar un plugin de reverb para que lo veáis. Vamos con el de FabFilter y normalmente, como vemos, suele ser un efecto que es bastante vivo, que en todo momento tenemos movimiento y está actuando pues como funcionaría una reverb que está continuamente rebotando y estas reflexiones pues no dejan de moverse. Y sin embargo, cuando ponemos este plugin de Waves vemos que está bastante estático todo. No se mueve prácticamente nada. Un poquitín de movimiento por aquí, pero prácticamente nada. En la opción de Club parece que tampoco y la opción de Hall pues parece que tampoco. Y finalmente tenemos un gate, que bueno, esto no va a colorear mucho. Ah, pues mira, sí que colorea bastante. Nos está haciendo aquí cierta curva de ecualización, con la que yo no contaba en un principio, y cuando le damos a Hard parece que hace esa curva un poquito menos. Curioso cuanto menos. Vamos a ver ahora la opción de Snare, supongo que dará cierta bola en 200 Hz. Pues efectivamente tenemos aquí cierta bola, cierto peso, donde tenemos la fundamental de la caja. Normalmente suele estar un poquito más arriba, porque aquí me la ha puesto en 140 Hz y normalmente lo que es el peso de la caja suele estar sobre 200 Hz. Yo pocas veces me encuentro la caja en 150 Hz, pero bueno, también es cierto que es una forma de arriesgar menos y conseguir engordar la caja, porque aunque no estemos dándole en la fundamental, que estaría más cerca de 200, estamos dándole un poquito más abajo y esta curva sí que nos va a estar engordando igualmente la caja. Luego también nos ha enfatizado ciertas frecuencias agudas y bueno, más o menos nos puede valer. Vamos a ver en sub qué es lo que ocurriría, pues nos va a dar más gordura aún en las frecuencias sobre 100 Hz aproximadamente, que 100 Hz en una caja ya es. Vamos a darle lower, que ahí sí que estaría sobre un poquito más de 150, sobre 170 más o menos. Y upper, que lo que haría sería subir todo. Parece que desde aproximadamente 500 Hz para abajo nos sube todo el volumen o nos lo baja. Vamos ahora con treble, vamos con los agudos, nos daría brillo en general, nos subiría tal cual la ecualización. En top pues vemos que es exactamente el mismo comportamiento que estaba teniendo antes con el bombo, así que la ecualización prácticamente hace lo mismo. Y aquí en esta opción pues más o menos parecido, nos da aire, creo que quizá un poquito menos que con el bombo. Vamos a ver si el comportamiento de compresión es diferente. A nivel de coloración hace algo parecido. Aquí sí que tenemos un recorte en la opción más bestia de compresión. Sí que tenemos aquí un pequeño recorte en agudos. Y vamos a ver a nivel de armónicos qué es lo que está haciendo. Aquí vemos que a nivel de armónicos en la caja ya nos está generando más armónicos que lo hacía con el bombo. Es decir, que tenemos un compresor más bestia en la caja. Le demos más o menos mezcla. Parece que no varía. Sí que quita un poco de armónicos si le restamos, pero obviamente, como vemos, seguimos estando comprimiendo nuestra pista. Aunque estemos por abajo de 0, seguimos comprimiendo. Si no queremos comprimir con este compresor, tenemos que desactivarlo directamente. Luego, obviamente, la reverb pues va a funcionar bastante parecido. Sí que la curva de ecualización es diferente, pero porque la propia curva es diferente en general. Vamos con toms. Y aquí la curva de toms sí que voy a decir que es un poco arriesgada. ¿Por qué? Pues porque esta opción es para toms en general. No te pone tom agudo, tom medio o tom grave, por ejemplo. Te pone directamente toms en general. Y toms en general, darle este booster de volumen sobre 80 Hz
no termino de verlo, porque por ejemplo un tom agudo tendría la resonancia un poquito más arriba, tom medio la tendría más aquí y un tom bajo la tendría quizá más donde la tenemos. Pero tener estas frecuencias enfatizadas en todos los toms, pues seguramente cuando le demos al base o al tom más grave, nos va a engordar muchísimo más que el resto de toms. Con lo cual esta jugada no la termino de ver. Sí que hago yo este tipo de ecualización, por ejemplo, para un tom en general, pero sí que busco su fundamental para darle o no darle tanto dependiendo. Sí que tenemos aquí este corte sobre 500 Hz, 450 más o menos. Yo ahí siempre meto también un corte en los toms porque suelen sonar demasiado acartonados. Vamos a la ecualización, que es lo que podemos hacer, y efectivamente vemos que se comporta igual en todas las opciones. Es como si dijéramos el mismo ecualizador en todos los casos, pero como partimos de una ecualización diferente, pues actúa relativamente diferente, pero siempre hace lo mismo. Más o menos están los puntos igual y funciona bastante parecido. Vamos ahora con la opción de overheads y vamos a ver qué diferencia hay de ecualización. Vemos en overheads que es bastante parecida la ecualización, la que es la curva básica, bastante parecida a la de la caja. Vemos como la caja enfatiza sobre 130 Hz, 140 Hz, y en overheads tenemos la misma curva, pero con un poquito más de booster en las frecuencias bajas. Vamos ahora con la opción de room, vamos a ir un poquito más rápido porque si no este vídeo va a ser larguísimo. Y tampoco quiero que sea pesado. Y vemos en la opción de room que tenemos enfatizadas las frecuencias bajas y luego esto pues va a depender mucho de qué tipo de overheads, qué tipo de room, y esto va a variar mucho el tipo de grabación de batería que tengamos. Pero bueno, vamos a poder corregir un poquito aquí. Vamos a poder darle más que restar. Vamos a poder darle más caña que restarle caña. Y efectivamente pasa más o menos lo mismo. Cambiando estas opciones de aquí, lo que varía es un poco la frecuencia que vamos a poder trabajar. Vamos a ver en room cómo actuaría el compresor. Supongo que será más parecido a la caja, que será más notable. Efectivamente, más aún que en la caja, en la opción básica, en la opción push, ya tenemos bastante enfatizamiento de armónicos, con lo cual ya estamos generando compresión. Y si bajamos, efectivamente seguimos teniendo compresión, aunque estemos a menos 10. Y aquí pasa algo diferente, porque de repente vemos que tenemos menos armónicos. Y en la opción wall, que es la más heavy, vemos que no tenemos casi generación de armónicos, con lo cual estamos generando mucha menos saturación. Y por último vamos a Cowell, a cencerro, y vemos que a nivel de armónicos, pues bueno, tal cual no genera nada. Cuando activamos el compresor, sí que nos está empezando a generar algo de armónicos. Y es igual que ha pasado antes en la room, sería bastante parecido el compresor. Y a nivel de coloración vemos que Cowell sería la opción más plana. Es decir, aquí no nos está generando más que un pequeño enfatizamiento de 1 dB. Bueno, no, mentira, nos está restando volumen. Nos está restando aproximadamente 3 dB. Y la lectura es totalmente plana, no está haciendo ningún tipo de ecualización especial para este instrumento. Vemos el compresor que se comportaría, pues como os comentaba antes, muy parecido al Pultec. Le podemos dar más caña y controlar un poquito el punto, pero bueno, como vemos son ecualizaciones muy amplias, muy parecidas a lo que haría un ecualizador tipo Pultec. Y en los agudos, pues lo mismo. Vemos que estamos controlando estas frecuencias, cambiamos, se cierra un poquito más la campana y por último se cerraría un poquito más en las frecuencias altas. Pues vamos ahora con este plugin, pero especializado para bajos. ¡Vamos allá! Pues bueno, ya estamos aquí, nada más activarlo, vemos que tenemos un booster bastante grande, pero como os decía antes, os recomiendo que directamente desactivéis todas las opciones para empezar a trabajar. Y de esta forma nos vamos a ahorrar tener ese efecto que activamos un plugin, lo ponemos, lo insertamos y de repente ¡boom! Suena todo súper arriba de volumen, con un montón de diferencia. Además, la gente de Waves en general son muy pilluelos y siempre nos dan unos pequeños boosters de volumen, que es poner el plugin y decimos ¡guau! Esto suena espectacular. ¡Espectacular! Bueno, pues primero que nada vemos la curva que nos genera simplemente de activarlo y tampoco estoy del todo de acuerdo de este tipo de curva porque me parece muy arriesgado de repente tener este booster en estas frecuencias ya que quizá nuestro bajo esté pasado de graves. No es una cosa tan general como para ponerla automáticamente simplemente con todo desactivado. Así que bueno, es una opción que a mí me parece bastante arriesgada. En un principio poner aquí este booster, este brillo, bueno, la definición, vale, pero aquí este booster de graves, bueno, si se puede quitar, vamos a ver activando los graves, si podemos bajar ese enfatizamiento. Podríamos un poquito, pero seguimos teniendo aquí un pico, que si tenemos ahí a lo mejor demasiado enfatizadas esas frecuencias, pues aún las vamos a tener un poquito más enfatizadas. Si le damos a lower, ya nos hemos pasado, estaríamos controlando sobre 80 Hz, podríamos darle o restarle, pero ya tendríamos este enfatizamiento aquí que no vamos a poder controlar en ningún momento. Porque efectivamente cuando le damos a upper sobre 400 Hz y aquí pues bueno es lo que vamos a poder subir o bajar
en 400 Hz, que podría ser que tuviésemos ahí un poco de definición. Vamos a ver esta primera opción de agudos, que nos daría sobre medios, más o menos, sobre 700 Hz aproximadamente, y vamos a poder sumar o restar aproximadamente pues sobre 10 dB. Vamos a poder restar aproximadamente 7 dB y vamos a poder sumar un poquito más porque partimos desde un poco más arriba. Vamos a la opción de Bark, que pues obviamente pues nos da un poquito el booster un poquito más arriba. Restar, podemos restar poquito, pero por lo mismo, porque partimos ya desde unas frecuencias un poco enfatizadas. Vamos a la opción de Cut y aquí tendríamos pues un poquito más arriba los agudos. Como mucho podríamos enfatizar frecuencias de hasta 10K, más o menos, un poquito más, pero realmente poquito. Y ahora vamos a activar el compresor y aquí sí que tenemos desde la opción más básica mucha saturación, vamos a tener mucha compresión desde un inicio. Y si restamos, ponemos menos 10, esto es muy poco intuitivo, como ya se ve, pero poniendo menos 10 seguimos teniendo compresión. Vamos a tener menos compresión, pero vamos a seguir teniendo compresión. Es decir, lo mismo que pasaba antes, si queréis no comprimir con este plugin tenéis que desactivarlo. En la opción de Push, si le damos a tope, vemos que nos genera bastantes armónicos, lo cual nos va a estar comprimiendo bastante la señal. Y también nos está haciendo aquí un enfatizamiento en las frecuencias bajas, como pasa con el LA2A de Waves, que nos generaba aquí una bola de graves. ¿Os acordáis que lo vimos? Pues si no lo visteis, ahí está el vídeo, está guapísimo, míralo, hablo sobre compresores. Y si vamos a la opción de Spank, pues más o menos de compresión estaría parecido. Habría que ver más o menos el ratio automático que tiene y demás, pero bueno, vemos que también sigue comprimiendo bastante. Y si lo ponemos abajo del todo, seguimos comprimiendo igual. Bueno, igual no, menos, pero seguimos comprimiendo. Y en la opción de Whale, que en principio yo siempre he creído que era la que más comprimía y la más dura, pues aquí no me está generando armónicos en absoluto, es decir, estaremos comprimiendo seguramente, pero no me está generando saturación, con lo cual está utilizando otro tipo de compresor mucho más limpio. En las opciones Push y Spank estaría utilizando una emulación tipo clásica y en la opción While, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es algo así, pues sería un compresor digital, la sensación que me da, porque es muy limpio. ¿Qué otro tipo de compresor podría ser así de limpio? Compresor óptico quizá, que también suele ser limpios, pero claro, no tan limpios. No sé, en esa opción tenemos un compresor súper limpio. Vamos a ver la opción de Sub, a ver qué tenemos ahí. Supongo que enfatizará frecuencias graves. Sí, pero raro. Vamos a ver. Activamos y tenemos aquí un booster. Demasiado pequeña me parece esta Q, pero bueno. Como os comenté, una campana estrecha en frecuencias bajas actúa mucho sobre una nota en concreto, entonces un poco peligroso. Si queréis ver el vídeo, también está muy guapo, guapísimo, sobre ecualización, cosas interesantísimas, ahí lo tenéis. Como vemos, tenemos aquí este enfatizamiento que me parece un poco peligroso. Luego tenemos aquí también, bueno, un poquito en las frecuencias subsónicas. Prácticamente no se va a notar esto aquí. Y vamos a ver si activamos la opción de sub, pues que no vamos a poder controlar esto de aquí. Se nos queda esa frecuencia enfatizada sí o sí. Vamos con distorsión. Obviamente en distorsión, bueno, además nos está coloreando bastante. La señal nos está dando aquí estos medios para generar esa claridad. Entonces, activando simplemente la opción de distorsión, vamos a tener aquí cierta coloración automáticamente, sin tener que activar la ecualización. Estaríamos dándole más claridad al bajo, más definición, quizá. Y la opción RIP, pues aquí tenemos un corte, esta frecuencia aquí. También es lo que os decía antes, poco arriesgado decir, vamos a cortar aquí, porque aquí siempre suele haber problemas. Pues bueno, siempre no. Vamos a ver a nivel de saturación, que obviamente aquí tendremos bastante mandanguita. Pues efectivamente la distorsión nos va a generar saturación, la saturación nos va a generar distorsión, y viceversa. Vamos a tener aquí bastante mandanguita. Y lo mismo que pasaba con el compresor. Si le ponemos a de menos 10 o estamos por debajo de 0, seguimos estando distorsionando, y bastante. Si queremos no distorsionar, tenemos que desactivar el plugin. Luego estas opciones de chorus y demás, pues bueno, simplemente nos colorean muchísimo la señal. Vemos que también alteran un poco L y R. Pues como vemos efectivamente la fase, ¿veis cómo está L y R hacia adelante, hacia atrás continuamente? Automático, tiene como una especie de oscilador. Así que este tipo de cosas tenéis que hacerlas con cuidado. Si le damos mucho, pues nos vamos a pasar muchísimo. También es verdad que si escuchásemos este sonido sería poco usable con tanto chorus. Igual en algún pasaje, pero no vamos a ponerle esta cantidad de chorus en general a un bajo. La opción de Wade igual, esto nos genera como una especie de sensación estéreo. Igual que pasa con Spreader. ¡Spreader! Bueno, pues esta opción de aquí, que ya veis el pifostio que se está armando aquí con la fase y con la EQ a lo loco, a lo loco. Pues vamos ahora con la opción para voces de este CLA. Pues como os decía antes, lo primero que tenemos que hacer, o que yo os recomiendo que hagáis, es que desactivemos todas sus funciones y lo dejemos totalmente a cero. Y como vemos, directamente
tenemos una ecualización que nos ha hecho muy poquito, como cuando insertamos una EQ clásica o un compresor clásico, suele ser una EQ bastante similar a esto. Un poquito de recorte aquí en los agudos que prácticamente no se aprecia, un pequeño enfatizamiento aquí en frecuencias súper bajas, y podemos restarle también estas frecuencias bajas que nos las restaría a partir de por aquí. Un poquito exagerado para mí, porque a mí me gustaría poder hacer un poquito más acusado un corte aquí abajo. Con este plugin parece que no vamos a poder. Vale, pues vamos a ponerlo a 0 y vamos a ver cómo funcionaría la opción Lower. Pues es parecido, pero como vemos, controlamos un poquito más arriba. Estaríamos más o menos por aquí. Y funciona como un low self. Lo que pasa es que tenemos aquí este pequeño recorte en las frecuencias subsónicas, que prácticamente es inapreciable. Vamos a ver esta última opción de Upper. Y aquí nos ha dejado plano este recorte que teníamos en graves, en subgraves, nos lo ha dejado recto ahora. Y si le damos... curioso, esto es curioso, ¿eh? Si le damos nos da aquí gordura y sin embargo nos vuelve a cortar aquí en los graves. Y a medida que bajamos... Y en cuanto llegamos a 0 se queda plano. Es bastante curioso. Y si bajamos, nos baja bastante de las zonas graves, pero nos hace un pequeño enfatizamiento sobre un K, más o menos, de 800, 700 hercios. Por aquí nos da un pequeño booster en estas frecuencias, que también sería un comportamiento bastante parecido a ecualizadores clásicos. Quitamos la opción de graves y vamos a ver qué podemos hacer con los agudos. Tenemos la opción de bait, creo que se dice así. Y si bajamos, pues muy parecido a como se comportaba antes en los anteriores plugins. Es una ecualización muy parecida a la Pultec, que nos da una campana bastante amplia y efectivamente vamos a poderle dar un boost o vamos a poder recortar de una forma muy amplia sobre 5500 Hz, una cosa así, vamos a poder sumar o restar. Vamos a la siguiente opción, Top, y aquí nos daría pues una campana mucho más amplia y vamos a poder sumar, darle un booster de hasta 10 dB, bueno, 12 dB, un poquito más de 12 dB, y vamos a poder restar aproximadamente un poco menos, sobre 10 dB, un poquito más en las frecuencias súper altas, pero prácticamente no lo vamos a apreciar. Y por último, la opción Roof, es como ladrar en inglés. Pues vemos que nos hace como un high self, en el que vamos a poder dar o restar. También tenemos aquí cierto corte en las frecuencias súper altas, pero vamos, que como ya os decía antes, esto prácticamente es inapreciable. Vamos a poder darle ese aire a la voz, ese brillico bonito que siempre nos gusta. Seguimos con la conversión, vamos a ver cómo nos genera armoniquillos. Vamos a ver con esta otra opción. Como vemos, este plugin, que es dedicado a voces, además de la coloración que nos hacía antes, ya directamente nos está generando un armónico. Por lo menos uno visible. Seguramente habrá más bajitos que no se ven. Directamente vemos aquí que tenemos un poquito de enfatizamiento en este armónico de aquí. Y en el momento que activemos el compresor, pues vemos que se siguen enfatizando. ¿Ves que tenemos aquí un poquito más de enfatizamiento? Como os comentaba antes en los anteriores plugins, aunque bajemos de 0, seguimos teniendo compresión. Como veis, el compresor sigue estando actuando y sigue comprimiendo un poquito la señal y generando esta pequeña saturación. Si le damos a más 10, pues nos está generando muchísimos más armónicos, porque también estaremos trabajando con un ratio superior y estaremos generando un poquito más de saturación. Vamos a darle a Spank. Y efectivamente también, pues como veis, tenemos saturación. En la opción más básica también es muy parecido a la opción de Push. Y por último, la opción de Wall, pues también tenemos aquí cierta saturación. Y si le damos a tope, pues nos genera mucha saturación. Sería como una especie de 16:1 o un 20:1 y nos va a generar mucha saturación como vemos aquí. Posteriormente vemos que tenemos la reverb. Bueno, vemos que la reverb, igual que antes, colorea pero de una forma estática, no moviéndose, como pasa con otros plugins de reverb. Si le damos a larga, vemos que sigue estando estática. Podemos darle más o menos, obviamente vamos a dar mucha coloración. Y le vamos a dar a chamber y aquí sí sigue siendo bastante estática la ecualización. Es diferente entre la L y la R, pero es estática. El delay también nos va a generar coloración, obviamente, como veis. También bastante estático. Y luego tenemos las opciones de pitch, que lo que hacen es generar un espacio estéreo. Dándole a estéreo nos damos cuenta de que mueve L y R y lo está haciendo pues como automáticamente, va un poquito para adelante, un poquito para atrás, como un oscilador que no se comporta igual todo el rato, unas veces va más lento, otras más rápido, y de esta forma lo que nos genera es que nunca está sonando exactamente igual en la L y en la R y nos genera esa sensación de estéreo. Cuanto más le demos, más se va a acusar
este efecto y más nos va a dar esa sensación de estéreo. Le damos la opción de White y nos hace lo mismo, muy parecido. Quizá es aún un poquito más exagerado. Y si le damos a Speaker, el comportamiento es similar. En este caso habría que escucharlo y ver cuál de ellos nos gusta más. Y nada más. ¿Os ha gustado este video análisis? ¿Sabíais exactamente cómo funcionaba? ¿Os esperabais este funcionamiento? ¿O os ha sorprendido algo? Dejadme en comentarios qué os ha parecido y si queréis que haga más de estos vídeos. Y nada más. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!